Buenos días con todos, queridos hermanos de Gracia y Verdad. Soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 20 de junio del año 2021. El año pasado, 2020, ha sido un año muy duro y este año todavía lo sigue siendo, un año difícil. Así que seguimos en pie de guerra espiritual, orando unos por otros, orando por nuestras familias. Siempre mi oración por ustedes es que Dios envíe ángeles, guerreros con espadas de fuego, alrededor de sus vidas y de sus familias para que el Señor Jesucristo nos proteja de este coronavirus, de cualquier enfermedad, de cualquier mal que pueda venir sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, nuestros negocios, y que el Señor Jesucristo nos cubra con su sangre por estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y por supuesto seguimos orando por nuestro país, por nuestro querido Perú, que estamos en una situación muy crítica. Mi oración, como ya lo he mencionado durante hace bastantes prédicas, bastantes domingos, es que no gane el comunismo, porque sería terrible para el Perú. Pero aún así nuestras vidas y nuestro futuro están en las manos de Dios y nosotros estamos confiados en nuestro Dios, pase lo que pase. Hoy día es Día del Padre, así que un abrazo a la distancia a todos los papás. Es realmente un privilegio ser padre, es un privilegio inmerecido que Dios nos da y también es una responsabilidad muy grande. Es una bendición muy grande ser papá, poder criar a nuestros hijos y por supuesto ser de ejemplo para ellos en la medida de lo posible, porque somos seres humanos y muchas veces fallamos, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos esposos, buenos padres, a ser buenos hijos también, a ser buenos hermanos y llevarnos bien con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros amigos. Y no solamente tenemos que ser hombres y mujeres íntegros para dar un buen ejemplo, sino que es algo que Dios nos pide, es algo que Dios nos demanda. Entonces, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, como consecuencia vamos a impactar positivamente a nuestros hijos también. Pero no lo hacemos solamente para darles buen ejemplo, sino porque primero nosotros tenemos que aprender a ser buenos hijos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Entonces, si somos buenos hijos y Dios nos da el privilegio de ser padres, vamos a ser, en la medida de lo posible, buenos padres también. Así que un abrazo a la distancia a todos mis hermanos de la iglesia y las otras personas que nos ven. Dios los bendiga mucho y les dé mucha sabiduría e inteligencia para poder seguir llevando a cabo esta labor que Dios nos ha puesto de ser padres. Si me pueden acompañar, por favor, el día de hoy, a Mateo 7:7, dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces acá el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo: pide, busca y llama. Y en el 8 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, cuando leemos pasajes como estos, decimos: wow, qué espectacular, podemos pedirle a Dios todo lo que queremos, ¿no? Es como que estás manejando y estás con luz verde y tú puedes pasar sin problema, ¿no? Entonces acá Dios te dice que tú pidas, que le pidas a Él, que busques y que llames, ¿no? Que llames a Dios cuando estás en necesidad. Y el mismo Señor Jesucristo dice en el 8: porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, repito, esto es como una luz verde y que aparentemente cuando leemos versículos como estos, bueno, podemos pedir todo lo que querramos. Y regularmente como seres humanos siempre tenemos la tendencia a pedir cosas materiales, cosas naturales.
¿Es malo? No, no es malo pedirle cosas físicas, materiales a Dios. Le podemos pedir, por supuesto, Señor, dame trabajo, dame inteligencia para mi negocio, o prospérame en lo que hago. Y muchas veces le pedimos a Dios solamente cosas orientadas a esta tierra. Pero lo que queremos ver el día de hoy, queridos hermanos, justamente que es el Día del Padre, que es como un regalo que Dios nos da para los padres, es que no solamente tenemos que pedirle a Dios cosas materiales, sino que sobre todo le tenemos que pedir a Dios cualidades espirituales, que lo vamos a ver el día de hoy. Repito, no está mal pedir cosas materiales, pero lo que queremos ver el día de hoy es que Dios no quiere que le pidamos solamente cosas materiales y cosas físicas que necesitamos para vivir en esta tierra, sino que Dios está más interesado en que le pidamos cualidades espirituales, porque Dios está muy interesado en darnos, no solamente a los padres, a los hombres, a las mujeres y a todo el pueblo de Dios. Dios está interesado en darnos cualidades espirituales, no solamente cosas materiales. Entonces, repito, cuando vemos este versículo, yo hace muchos años le pedí a Dios solamente cosas para esta tierra. Luego en Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, tenemos que permanecer en los caminos de Dios. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si la palabra de Dios está grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces aquí vemos una condición. Tenemos que permanecer en Cristo y la palabra de Dios dice, mis palabras, es decir, la palabra de Dios, permanecen en vosotros. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo y la palabra de Dios permanece en nosotros a lo largo de nuestras vidas, no solamente cuando estamos en momentos difíciles o cuando estamos pasando alguna dificultad o alguna situación extrema en nuestras vidas, sino que si nosotros permanecemos en Dios y su palabra permanece en nosotros a través del tiempo, a través de las circunstancias, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una vez más el Señor Jesucristo dice, ustedes pueden pedir, pero siempre y cuando ustedes permanezcan en mí y que mi palabra permanezca en ustedes. Dice que pueden pedir todo lo que quieran y os será hecho. En 1 Juan 5:14 dice así la palabra del Señor: esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí la palabra de Dios no se contradice, porque hemos leído en Mateo 7:7, pide, busca y llama, y yo te voy a dar. Pero aquí dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Entonces no podemos pedir todo lo que queremos, porque muchas veces pedimos basados en codicia, muchas veces pedimos basado en lo que nos vende este mundo, ¿no? El mundo nos ofrece muchas cosas, que muchas veces esas cosas nos apartan de Dios. Entonces muchas veces pedimos cosas por codicia. En verdad, nosotros para vivir necesitamos pocas cosas. Necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos alimentarnos, tener comida, tener educación, y por supuesto nosotros que conocemos a Dios sabemos que tenemos que alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. Pero en verdad para vivir no necesitamos muchas cosas, necesitamos cosas básicas. Y hay veces pedimos cosas extras que no necesitamos para vivir, porque es lo que el mundo nos ofrece. Cosas vanas y cosas materiales que se acaban muy rápidamente. Entonces dice en 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que nosotros queremos o conforme a lo que el mundo nos ofrece. Muchas veces el mundo nos ofrece cosas, muchas veces Satanás nos engaña y nos ofrece cosas aparentemente atractivas, pero esas cosas finalmente nos hacen daño y nos destruyen.
Por eso es que dice claramente que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que si pedimos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios no nos oye y obviamente no nos va a dar lo que estamos pidiendo, porque no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, sino que estamos pidiendo de acuerdo a nuestra voluntad, a muchas veces de acuerdo a nuestro capricho o de acuerdo a lo que nosotros queremos. Hay personas que les encanta el poder, hay personas que les encantan las cosas materiales, hay personas que su Dios es el dinero literalmente, que se mueren por el dinero, o hay personas que si no tienen dinero se desesperan y pierden la fe y dicen, Señor, me has abandonado solamente porque les falta, en algún momento de su vida, les falta dinero. Entonces, hay gente que cuando no tiene dinero, están deprimidos y se quieren hasta morir. Pero nosotros confiamos en Jehová Jireh, que es nuestro proveedor, es el Shaddai, el Dios que nos alimenta. Él es nuestro proveedor y Él es nuestro sustento. Y muchas veces Dios va a permitir que pasemos quizás por crisis económicas para que nuestra confianza esté puesta en Dios y no en nuestro dinero o en nuestro trabajo o en las cosas que nosotros podemos producir. Entonces tenemos que pedir de acuerdo conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros queremos. Y repito, muchas veces Dios nos permite pasar situaciones difíciles para que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Y dice que Él nos va a oír. No tenemos que pedir de acuerdo a nuestra codicia o a cosas materiales y suntuosas que nos vende el mundo y que en realidad son cosas que no nos aprovechan para nada. Luego en Marcos 11:24 dice la palabra del Señor: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, obviamente cuando le pedimos a Dios tenemos que orar, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, tenemos que pedir con fe, obviamente. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí dice, y cuando estéis orando, perdonad. Aquí hay otra condición. Hemos visto que tenemos que pedir, primero tenemos que permanecer en Dios, primera condición. Segunda condición, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y tercera condición, cuando estéis orando, perdonad. Y arriba, en el 24 dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. 25, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Ajá. Entonces, si estamos orando y le pedimos algo a Dios y en nuestro corazón hay algún problema no resuelto con alguien y no hemos perdonado, Dios no nos escucha. Podemos permanecer en Dios, podemos pedir de acuerdo a su voluntad, pero si tenemos un poquito de basura en el corazón y tenemos un problema no resuelto con alguien y no hemos perdonado y ha crecido una raíz de amargura, como dice en Hebreos 12:5, dice que si crece una raíz de amargura, contamina, estorba, te estorba tu relación con Dios y contamina a los demás. Por eso dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Esta es una de las razones más poderosas por las cuales nosotros podemos permanecer en la palabra de Dios, podemos pedir de acuerdo a su voluntad, pero Dios no nos va a responder si es que no hemos perdonado. Lo dice claramente la palabra del Señor. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En Mateo 7 dice, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, ven, te voy a sacar la pajita que está en tu ojo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Dice, hipócrita, primero saca el tronco, la viga que está en tu ojo, que no te deja ver, y después sácale la pajita que está en el ojo de tu hermano. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón perdonador, y lo hemos repetido muchísimas veces, el perdón es la llave que abre las puertas de los cielos. Y aquí claramente nos dice el Señor Jesucristo, en Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras del Señor Jesucristo a veces son ofensivas, porque dice, a ver un ratito,
O sea que si yo no perdono, Dios no va a perdonar mis pecados. Así es, eso es lo que dice la Biblia. Y si alguien tiene alguna queja, pregúntele a Dios, porque nuestro trabajo es solamente transmitir lo que dice la palabra de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes. A Dios no lo mueve tu necesidad. Muchas veces decimos, Señor, mire, estoy en esta situación tan crítica, he perdido mi trabajo, he perdido mi negocio por la pandemia, y Señor, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú me des un trabajo, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Sí, tú puedes necesitar muchas cosas, pero a Dios no lo mueve tu necesidad, a Dios lo mueve tu obediencia. Si tú obedeces, entonces Dios va a estar de tu lado, pero si tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, no podemos ir en contra de los principios de la palabra de Dios. Estamos viendo principios de la palabra de Dios. Dios dice que pidas, que busques y que llames, pero dicen, primera condición, tienes que permanecer en Cristo y su palabra tiene que permanecer en ti. Segunda condición, tienes que pedir de acuerdo a su voluntad. Y tercera condición, cuando estéis orando, perdona, porque si no, Dios no va a responder tus oraciones. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. En Juan 14:13, aquí vemos otro principio más de la palabra de Dios cuando pedimos. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces dice claramente, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Tenemos que pedirle, Dios mío, te pido en el nombre del Señor Jesucristo, que por favor me ayudes en esta situación. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús, que me des esto que estoy necesitando. Repito, sí le podemos pedir cosas que necesitamos en esta tierra, pero vamos a ver que no solamente tenemos que pedirle cosas materiales y físicas, o dinero o trabajo. Está bueno pedir eso, pero hay cosas mejores, más excelentes, que las vamos a ver ahorita. Pero aquí dice claramente, todo lo que pidieres a mi Padre, al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, esta es una cuarta condición. Tenemos que pedirle, Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que por favor me ayudes a esto y a esto otro. Es el orden, dice así, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces vemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de principios. Dios no cambia sus principios. A Dios no lo mueve tu necesidad, a Dios no lo mueve mi necesidad. Señor, yo necesito que me ayudes, necesito que tú me des, necesito que tú abras las puertas para esto. Son tus necesidades, pero a Dios lo mueve tu obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? Permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. ¿Cuál es la obediencia? Pedirle a Dios conforme a su voluntad. ¿Cuál es la obediencia? Cuando estés orando, perdona. No puedes tener basura en el corazón y tener buena relación con Dios. Número 4, tenemos que pedir a Dios en el nombre de Jesús. Son principios de la palabra de Dios. Número 5, Hebreos 11:6. Dicen, sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dicho de otra manera, para que tú le agrades a Dios tienes que tener fe. ¿Fe en quién? ¿En ti? No, fe en Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo tú puedes agradar a Dios? Teniendo fe en Cristo, teniendo fe en Dios. A Dios le encanta a la gente con fe, pero no fe en tus talentos, en tus dones, en tus habilidades. Fe en Dios, que Él es el que te ha dado todo lo que tú tienes. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, cuando nos acercamos a Dios en oración, crea que le hay, crea que Dios te escucha. Hay personas que oran y dicen, yo no sé si Dios me escuchará. Pues lógico, no tienes fe. Cuando tú oras, tienes que creer que Dios te está escuchando, porque lo dice su palabra. Por eso dice aquí, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hemos leído en Mateo 7, buscad y hallaréis, porque el que busca, halla. Y en Mateo 6 dice, buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de los cielos y su justicia y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todas las cosas que necesitamos os serán añadidas.
Por eso dice aquí que es galardonador de los que le buscan. Galardón es un premio. Entonces, si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces Dios nos va a premiar respondiendo a nuestras oraciones, pero tenemos que pedir con fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le encanta sus hijos y sus hijas que le piden con fe. Tenemos que pedir a Dios con fe, no dudando. Y Santiago 1:5. Todo lo que acabo de decir es la introducción nada más, ¿ok? Porque el título de esta prédica es Pide sabiduría. Ese es el título. Pide sabiduría. Y eso está en Santiago 1:5. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice así, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, lo que quiero compartir el día de hoy, para los padres y para todos los que nos están escuchando, hombres y mujeres, pide sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que me des sabiduría, que me hagas un hombre sabio, que me hagas una mujer sabia. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Por eso es que les decía que no solamente tenemos que pedir cosas materiales, sino cualidades espirituales. Y quizá esta sea la cualidad más elevada que le podemos pedir a Dios: sabiduría. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es un Dios de abundancia. Dios no da las cosas de a poquito, Dios da abundantemente. Y el día de hoy, Dios quiere darte abundante sabiduría. Dios no quiere darte un poquito de sabiduría, Dios quiere darte un montón de sabiduría. Dios quiere darte sabiduría en abundancia. ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo traduzco la sabiduría, que es algo espiritual, algo que no se come, algo que no se palpa? ¿Cómo se materializa la sabiduría? Claro que sí, funciona. Y dice aquí el versículo 6, pero pida con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que pedir con fe. ¿Pedirle sabiduría a Dios es conforme a su voluntad? Claro que sí. A Dios le encanta que le pida sabiduría, así que es de acuerdo a su voluntad. Esta es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios, porque dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Es la voluntad de Dios que Él te dé sabiduría? Sí, 100 veces sí. Y no te quiere dar un poquito, te quiere dar abundante, porque Dios es un Dios de abundancia. Dios no es un Dios mezquino, Dios da abundantemente su sabiduría para todos los que le pidan. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La onda del mar es que sube y baja. Y nosotros tenemos que aprender a tener ciertos principios. Hoy seré dueño de mis emociones. Tenemos que ser dueños de nuestras emociones. Los estados de ánimo suben y bajan como las ondas del mar. Hay personas que guían su vida por sus estados de ánimo, por cómo se sienten. Ay, hoy día me siento bien, me siento genial, este va a ser un día extraordinario, y se levantan y salen a batallar ese día. Pero hay días que dicen, ay, me siento deprimido, me siento mal, y no quieren ni siquiera levantarse de la cama. Te tienes que levantar. No puedes guiar tu vida por tus estados de ánimo. No puedes guiar tu vida por cómo tú te sientes. Por eso tienes que repetir siempre, hoy seré dueño de mis emociones. No puedes guiar tu vida por tus estados de ánimo, porque dicen que esas personas son como las ondas del mar, que suben y bajan, que suben y bajan. Tienes que guiar tu vida por tus principios basados en la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces tenemos que guiar nuestras vidas por los principios de la palabra de Dios. No podemos guiar nuestras vidas por nuestras emociones o por cómo nos sentimos.
Porque si guiamos nuestras vidas por nuestras emociones, vamos a terminar pésimamente mal. Porque si hoy día te sientes bien, te vas a sentir feliz. Y si mañana te sientes en el piso, derrotado, deprimido, no vas a querer hacer nada. Y eso no es de Dios. Porque no podemos guiar nuestras vidas por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por cómo nos sentimos. Tenemos que guiar nuestras vidas por los principios. ¿Qué principios? Los principios de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, pida con fe, no dudando nada. Estoy en Santiago 1:6, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay millones de cristianos que son arrastrados por sus amigos inconversos. Hay millones de cristianos que son arrastrados por la corriente de este mundo, dice la palabra de Dios. En Efesios 2 dice, la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, jala a los cristianos y son arrastrados a volver al pecado. Millones de cristianos son arrastrados y son jalados para volver al pecado, así como el pueblo de Israel cuando Dios los liberó del ejército más poderoso del mundo. En ese momento Egipto era la primera potencia mundial y el ejército estaba detrás del pueblo de Dios para literalmente matarlos, y dice que había una nube espesa que ellos cuando avanzaban no podían pasar y tenían que retroceder. Cruzaron el Mar Rojo y cuando pasó hasta el último del pueblo de Dios, ahí el Mar Rojo se cerró y Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque tenían su confianza puesta en Dios. Entonces a nosotros también Dios nos va a dar la victoria y no nos vamos a dejar arrastrar por la corriente de este mundo. El trabajo de Satanás es arrastrar a los hijos de Dios para que vuelvan al pecado. Y dice aquí que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay millones de cristianos que a cada rato están tumbándose, cayéndose a cada rato, de una parte a otra, de una parte a otra, de una parte a otra. Y no le piden a Dios lo más importante, sabiduría. Si hoy día podemos grabar en nuestra mente que tenemos que pedirle a Dios sabiduría todos los días, suficiente, valió la pena la enseñanza del día de hoy. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría y Dios te quiere dar sabiduría abundantemente, no a poquitos. Pero aquí dice claramente que cuando pedimos tenemos que pedir con fe, no dudando, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ay Señor, yo te pido, pero no siento tu sabiduría. No, la sabiduría no es sentimiento, la sabiduría son principios. Ay Señor, yo no te siento hoy día. No se trata de sentimientos, se trata de fe. Tenemos que pedir con fe. Por eso dice aquí que no piense que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque tenemos que pedir con fe. Y el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no quiere que tú y yo seamos inconstantes. Dios quiere que seamos perseverantes en su palabra. Dios quiere que permanezcamos en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Sabiduría. Señor, dame tu sabiduría. Porque cuando tú eres un hombre sabio, vas a tomar buenas decisiones. Hay un montón de personas que son bien inteligentes, pero que no son sabios. Hay una gran diferencia entre la inteligencia y ser sabio. Una persona sabia, Dios le da inteligencia. Cuando tú tienes sabiduría, Dios te da inteligencia también. Pero las personas que tienen inteligencia no necesariamente son sabias. ¿Por qué? Porque actúan mal. Y hay un montón de personas que son muy inteligentes, pero usan su inteligencia para cosas malas. Si tú usas tu inteligencia para cosas malas, no eres sabio. El sabio usa su inteligencia para cosas buenas. El sabio usa su inteligencia para dar fruto para Dios. El sabio usa su inteligencia para bendecir a su familia y a los que le rodean. Hay un montón de hombres que Dios le da habilidad para el negocio, pero no son
tienen inteligencia para su negocio y Dios los bendice y los prospera, pero no son sabios. ¿Por qué? Porque tienen 2 o 3 mujeres y le roban la plata las otras mujeres que no son sus esposas. ¿Por qué? Porque están en pecado. Entonces hay gente inteligente, pero que su vida es una desgracia, que viven pésimamente mal. ¿Por qué? Son inteligentes para sus negocios, pero no son sabios. Y su vida literalmente es vivir como un infierno, porque no son felices, ni en sus casas, ni con las otras mujeres. Es así. Hay personas inteligentes, pero que no son sabias y que viven pésimamente mal. Obviamente, Dios no quiere eso para tu vida y para mi vida. Dios quiere que seamos sabios. Porque si tú eres sabio, Dios te va a dar inteligencia. Y un hombre sabio vive bien, un hombre sabio vive feliz. Un hombre sabio sabe que cuando vienen momentos de crisis y difíciles, su confianza está puesta en Dios. No se va a angustiar, no se va a desesperar, porque él sabe que Dios le va a proveer de alguna manera. En cambio, cuando un hombre no es sabio, se desespera y hasta es capaz de suicidarse si es que todo le sale mal. Y vamos a ver cuál fue la historia, parte de la historia del rey Salomón. Si me acompañan, por favor, a Primera de Reyes 3, versículo 3, dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Obviamente Salomón fue miles de años antes del Señor Jesucristo, pero dice que él andó en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué significaba esto? Que él era obediente a los estatutos que había dejado Moisés y que había dejado David. Entonces un hombre sabio obedece la palabra de Dios, no hace lo que le da la gana, no hace las cosas a su manera, hace las cosas a la manera de Dios. Entonces vemos aquí que Salomón desde aquí ya tenía sabiduría, pero fíjense, e iba el rey, refiriéndose a Salomón, a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí, y repito, él era un hombre obediente a la palabra de Dios. Un hombre sabio obedece lo que Dios dice, no hace lo que quiere. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Imagínense, entre animales y becerros sacrificaban 1000. Y a raíz de que él era obediente y que sacrificaba, dice en el versículo 5, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué harías tú si un día estás orando a solas con Dios y tú sientes la voz de Dios o sientes la presencia de Dios, o Dios se le apareció, dice, de alguna manera, y le dijo: pide lo que quieres? ¿Qué le pedirías tú si Dios se te aparece y te dice: pídeme lo que quieres? Quizá muchos le pedirían: Señor, dame los números de la tinca, ¿no? Para poder vivir feliz, ¿no? Y para poder dar para tu iglesia y para poder proveer a mi familia, ¿no? Muchas veces le pediríamos, quizá yo también, cosas materiales, cosas físicas. Muchos le pedirían dinero, tal vez. Pero dice que se le apareció Jehová a Salomón y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y fíjense esta oración. Y Salomón dijo, versículo 6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Fíjense, David, ¿qué está haciendo aquí Salomón? Está honrando a su padre. Una característica es que tenemos que honrar a nuestros padres. Hoy día es Día del Padre. Tenemos que honrar a nuestros padres. Quizá hay personas que lamentablemente no han tenido buenos padres, pero tenemos que honrarlos, respetarlos y bendecirlos. Yo tuve el privilegio
de tener al mejor padre del mundo. Mi papá murió en el año 85, hace décadas, pero siempre está en mi corazón su recuerdo, su sonrisa, sus anécdotas, sus memorias, su forma de ser. Nunca, mi padre ha muerto hace décadas, pero él siempre está presente en mi corazón y en mi mente. Y mi padre marcó mi vida positivamente. Yo sé que no todos han tenido el privilegio de tener buenos padres, pero yo tuve al mejor papá del mundo, Claudio Gamio Céspedes. Y le doy gracias a Dios porque sé que Él está en el cielo, porque Él entregó su vida a Cristo. Y Él pudo tener muchos errores como yo los tengo, pero era un hombre que que se arrepintió, que tenía un corazón arrepentido para con Dios y Dios le dio sabiduría. Siempre recuerdo a mi padre con muchísimo cariño, justo hoy día que es el Día del Padre. Y siempre le digo, papá, un abrazo hasta el cielo. Él se fue hace muchísimos años, pero está presente en mi vida y en mi corazón porque marcó mi vida positivamente. Entonces, para mí, para personas como yo que hemos tenido el privilegio de tener buenos padres, es fácil tener una buena relación con Dios porque de alguna manera relacionamos a nuestro Padre con Dios. Así funciona el cerebro humano. Pero tengo que entender que hay personas que lamentablemente no han tenido el privilegio como yo de tener buenos padres, pero tienen que honrar a sus padres, tienen que bendecirlos. Tengo la mejor madre del mundo, que es mi mamá Charito, a quien amo con todo mi corazón. Y como consecuencia, Dios, he tenido los mejores padres, tengo a la mejor mamá del mundo y Dios me ha dado la esposa más maravillosa del mundo. Mi esposa no es perfecta, yo tampoco, ni mis hijos tampoco. Pero hemos aprendido a amarnos, a perdonarnos, a conversar y a vivir la vida y a disfrutar cada día de la vida. Yo no estoy apurado. Yo no corro. Yo ahora disfruto cada día de mi vida. Así que lo que vemos aquí es que Salomón honraba a su padre. Y su padre le dio un camino a seguir, le dio un buen ejemplo. ¿Ustedes imaginan un planeta Tierra donde todos los padres sean como David, que le dejen un ejemplo a Salomón? ¿Ustedes imaginan un planeta Tierra, hoy día que es Día del Padre, que todos los padres se esfuercen por sus esposas, por sus hijos? ¿Ustedes imaginan un planeta Tierra donde todos los papás amen a sus hijos con todo su corazón? Sería una maravilla este mundo. ¿Por qué el mundo está patas arriba? Porque hay millones de familias donde hay padres ausentes. Y no me refiero a que el papá se murió, sino que el papá es un sabido, es un macho, ¿no? Es un macho men y deja a su esposa y se va con 3 mujeres más y abandona a sus hijos. Y eso marca negativamente a sus hijos. Y por eso es que hay tantos delincuentes. Las cárceles están llenas de jóvenes que sus padres eran abusivos, que le pegaban a su mamá y que les pegaban a ellos. Y esos jóvenes y esos niños crecen con odio en el corazón. Y cuando crecen, lo único que quieren es matar a sus padres porque han visto cómo esos hombres abusaron y les pegaban a sus mamás y abusaban de ellos también. Por eso es que el mundo está así. Y ese es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es robar, matar, destruir y engañar. Prediqué la semana pasada acerca de eso. Entonces, Satanás quiere robar, matar, destruir y engañar. Y hace bien su trabajo Satanás porque destruye a millones de familias. ¿Y a quién ataca? A la cabeza, al hombre. Porque Dios lo ha establecido así. El hombre es la cabeza en la familia. Y el hombre es el encargado de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios. El hombre es el sacerdote en la casa. El hombre es el que tiene que guiar a sus hijos a que conozcan la palabra de Dios. Pero no lo hacen. Por eso es que el mundo está patas arriba. Por eso es que hay la mayoría de las cárceles de jóvenes, de jóvenes de 13 a 18 años, están repletas de jóvenes
que no tuvieron padres o que sus padres eran alcohólicos, drogadictos, abusivos y que le pegaban a sus madres. Eso es lo que pasa en el mundo. No hay padres. Hay ausencia de padres. Y vemos aquí que Salomón en su oración estaba honrando a su padre y estaba reconociendo que su papá le había dejado un camino a seguir. Porque él decía en 1 Reyes 3:6, Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. O sea, le dejó un legado. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. ¿Qué está diciendo aquí? Humildad. Salomón se estaba humillando delante de Dios, porque Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y lo primero que hace él es honrar a su padre, decirle: gracias a Dios porque me diste a David mi padre, que me dejó un camino, que era un hombre recto. Y aquí estaba diciendo, se estaba humillando porque le decía: Señor, tú me has puesto como rey. Y nosotros tenemos que ser humildes y ser agradecidos y decirle: gracias, Señor, por lo que me das. Y dice: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Estaba reconociendo sus limitaciones. Le estaba diciendo: Señor, necesito tu ayuda. Y tu siervo, refiriéndose a él mismo, está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esto es la sabiduría. Le estaba pidiendo sabiduría, y sabiduría es un corazón entendido. ¿Qué es un corazón entendido? Un corazón entendido es un corazón que entiende a su prójimo. Un corazón entendido es un corazón, no solamente entiende a su prójimo, sino que entiende la realidad. Un hombre entendido, que tiene corazón entendido, entiende lo que está pasando en su país y en el mundo. Nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, sabemos lo que está pasando en nuestro país, esta crisis política tan fuerte. Sabemos que es un ataque del diablo, clarísimo. Esta pandemia que estamos viviendo, sabemos que es un momento muy difícil y Dios lo permite, porque algo nos quiere enseñar. Y lo primero que quiere enseñarnos Dios es que nos humillemos y que como su pueblo le pidamos perdón a Dios por los pecados, no solamente de nuestro país, sino de toda la humanidad. Y aquí él se está humillando y está diciendo: no sé cómo salir ni entrar, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Y el 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Un hombre sabio entiende la situación, entiende la época en la que vivimos, y un hombre sabio sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Hay mucho pueblo de Dios que no sabe discernir porque no tiene sabiduría. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Por eso dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y ahí terminó su oración. 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, miren lo que respondió, y con esto termino. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas. ¿Ven? Muchas personas le piden a Dios cosas materiales, riquezas y dinero. Salomón le dijo: Señor, dame corazón entendido y dame discernimiento para saber escoger entre lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, cosas materiales, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia. Un hombre sabio es inteligente. Inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, a lo que pidió, porque pidió conforme a su voluntad.
he aquí te he dado corazón sabio. Corazón sabio, le dio sabiduría y entendido. Un hombre sabio tiene entendimiento, un hombre sabio tiene discernimiento, sabe discernir lo bueno y lo malo. O a un hombre sabio no lo engañan cualquiera. A mí, durante muchos años de mi vida, un montón de personas me han engañado, siendo cristiano, porque no tenía sabiduría. Pero cuando tú tienes sabiduría, antes de que te engañen, te das cuenta que te quieren engañar. Ya ha pasado el tiempo y yo siempre le digo, Señor, dame tu sabiduría. Y creo que Dios me la está dando, porque le pido con fe. Entonces ya no te van a engañar tan fácilmente. Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendimiento, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, las cosas materiales, riquezas y gloria, o sea, de añadidura te voy a dar riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y después dice el 14, y esta es una condición, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo tu padre, porque te dio un buen ejemplo, yo alargaré tus días. Entonces vemos que a Dios le agradó lo que pidió Salomón, porque le pidió sabiduría, le pidió corazón entendido, le pidió discernimiento. Y querido hermano, si tú le pides a Dios sabiduría, Él te la va a dar abundantemente. Pero no es cuestión de que hagas una oración y digas, Señor, dame sabiduría, y de ahí te olvides y el otro año se la vuelves a pedir. Tienes que pedírsela todos los días, hasta que tú comiences a ver los resultados positivos en tu vida de que Dios te dé sabiduría. Porque si Dios te da sabiduría, te va a dar inteligencia, te va a dar discernimiento y te va a dar entendimiento. La sabiduría incluye inteligencia, discernimiento para saber discernir lo bueno y lo malo y para que no te engañen. Y te da entendimiento. Vas a entender por qué el mundo está así. Vas a entender por qué pasan las cosas que pasan, porque Dios te lo va a revelar. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque tú le pediste sabiduría. Entonces, ahora que es el Día del Padre, creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como papás es pedirle a Dios sabiduría. Y hay que hacerlo todos los días. Y Dios se va a ir revelando cada día más a tu vida. Si hubiera alguien que me está escuchando y que nunca ha tenido la oportunidad de entregarle su vida a Cristo, o que no sabes a dónde te vas el día que te mueras, porque todos nos vamos a morir, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De una condenación eterna. ¿Salvo de qué? Del infierno. Dios quiere que tú pases la eternidad en el cielo, a su lado. Así que simplemente tienes que hacer una oración como esta y puedes hacer tuya esta oración y decir así. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas. Gracias, Dios mío, porque enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, aquí a esta tierra con un propósito. Gracias, Señor Jesucristo, porque enfrentaste la cruz valientemente y moriste en esa cruz voluntariamente y derramaste tu sangre, Señor, para limpiar mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi proveedor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, que la pasen lindo en familia y nos vemos la próxima semana.